Muy buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente a un webinar más. Mi nombre es Francisco Arellano. Soy ingeniero de soporte técnico en campo de la zona centro del país. Estoy localmente en lo que es Querétaro. El día de hoy vamos a hablar acerca de la tecnología IO-Link, esta nueva tecnología que es tendencia a lo que es la industria 4.0. Enfocada para la parte de automatización. En el día de hoy tenemos preparado, vamos a hablar un poquito acerca de lo que vendría siendo qué es IO-Link, cómo funciona, un poquito acerca de los orígenes y finalmente estaremos realizando un ejercicio práctico. Tengo preparada por aquí una práctica, una conexión con un PLC de Siemens. Muy bien, vamos a comenzar. Muchas gracias a todos por su asistencia. Esperemos que todos estemos hasta el final y bueno, al final de la presentación vamos a dar unos 5 minutos de preguntas y respuestas enfocadas a lo que estamos por ver. Muy bien, comenzamos. ¿Qué es IO-Link? IO-Link en sí es un protocolo de comunicación abierto. Fue un desarrollo principalmente por el gobierno alemán, quienes dijeron, bueno, si al día de hoy ya están saliendo muchos equipos electrónicos que ya son inteligentes, por ejemplo, los smartphones, los teléfonos inteligentes, están las Smart TV, que son las televisiones inteligentes, e incluso hasta el día de hoy están saliendo ya lo, eh, lo que son lavadoras, refrigeradores que ya tienen conectividad a Internet, ¿no? Entonces ya podemos tener una aplicación con nuestro teléfono y poder ver más allá de la información de nuestros dispositivos, inclusive del hogar. Entonces dijeron, bueno, si ya están todas estas tecnologías que están dando más enfoque, que nos den más información, ¿por qué no a la parte de automatización también le damos ese plus? Entonces se decidió que a la parte de los sensores, que son los sentidos de nuestro proceso automatizado, también darles más inteligencia, darle más, que nos den más información más allá de los valores de proceso, por ejemplo, en un sensor de temperatura que nos dé el simple valor del 420 o de la señal de la temperatura o de la presión en un sensor. Entonces se decidió crear esta tecnología que vendría siendo IO-Link. IO-Link a grandes rasgos trabaja de la siguiente manera, poniendo un ejemplo de lo que tenemos al día de hoy. Tenemos las señales analógicas, en donde de forma tradicional nuestro sensor trabaja con un elemento sensor. Tenemos el ejemplo de un puente de Winston, el cual está simulando la lectura de temperatura, ejemplificando un RTD. Este RTD genera una señal eléctrica, la cual varía en función a la sensación térmica del medio, y posteriormente lo que hace es procesar esta señal y nos la manda en un valor medible o en un valor visual para nosotros, una unidad que puede ser grados centígrados, grados Celsius, grados Fahrenheit, o grados Kelvin, dependiendo de la magnitud que utilicemos. Posteriormente, ¿qué es lo que hace nuestro transmisor? Nuestro transmisor nos manda la información en una señal eléctrica que podemos traducir en cualquier sistema de control. Puede ser una señal 420, puede ser una señal 0 a 10, pero a fin de cuentas es una señal analógica, la cual a través de nuestra tarjeta analógico digital volvemos a convertir esa señal eléctrica en el valor medible que vamos a utilizar para nuestro control o para nuestro proceso. Entonces, nuevamente se hace toda esta conversión para poder volver a interpretar lo que ya habíamos visto anteriormente en el display o en algún transmisor, en el dispositivo. ¿Qué nos ofrece IO-Link? Ok, IO-Link dice, ok, si el sensor ya lo mide, ya lo transforma y ya nos da esa información, que del mismo camino nos transmita lo que vendría siendo la información del valor de proceso, ese valor de 100 grados centígrados, 50 grados centígrados, que nos estaría mostrando de manera digital por comunicación ya hacia nuestro control. Inclusive no sé si les ha pasado que cuando nosotros escalamos una señal 420 en nuestro PLC, si de este lado nosotros tenemos una lectura, por ejemplo, de 23.5 grados centígrados, del otro lado del PLC a lo mejor nos llegan
23.4, 23.3, no nos llega a veces el valor exacto. No es tanto porque no escalemos bien o a lo mejor porque el sensor ya se descalibró, supongamos que el sensor es nuevo, pero siempre sucede. Y esto es por todas estas conversiones de señales que realizamos durante este proceso, entonces se va perdiendo información durante la transmisión del valor. Es como cuando cambiamos de divisas. Si cambiamos de pesos a dólares y de dólares a euros, van perdiendo centavos. Aquí vamos perdiendo información de nuestro valor de proceso. Entonces, IO-Link, como podemos ver, nos dice, ok, te voy a mandar un reflejo de lo que yo tengo en mi display. Muy bien. En sí, la comunicación IO-Link es una comunicación bidireccional, punto a punto. Viene compuesta más o menos de esta manera, donde tenemos el conector tradicional M2 estándar de 4 o 5 pines, donde simplemente vamos a utilizar 3 pines, lo que es la alimentación para nuestro sensor, y un pin, el pin número 4, que vendría siendo donde normalmente utilizamos nuestra señal digital. A través de este pin vamos a tener lo que vendría siendo una comunicación especie o tipo serial. Esa comunicación ya nos va a dar palabras, nos va a dar información sobre todos los valores de proceso que tiene nuestro sensor. ¿Cómo sería, vaya, cuáles son los componentes al día de hoy de una comunicación o de un proceso automatizado tradicional? Tenemos el ejemplo de este intercambiador de calor o un sistema de refrigeración, donde tenemos temperatura de entrada, que puede ser agua caliente, puede ser aceite. Tenemos temperatura de salida, presión en la línea y un switch de flujo para proteger nuestro equipo, nuestra bomba. Del otro lado, tenemos en nuestro gabinete nuestro PLC, nuestro sistema de control, donde tenemos todas nuestras tarjetas analógico-digitales con las cuales vamos a poder tomar la lectura de todos los equipos. Podemos tener nuestro HMI y para conectar todos los dispositivos hacia nuestro control necesitamos cablear cada uno de ellos hacia el tablero, pero pues estos no van directos casi siempre a las tarjetas, sino que van a través de clemas. Entonces, supongamos que este proceso, de donde está nuestro tablero de control hacia donde está nuestro intercambiador, vamos a tener una distancia de 50 metros. Hay que considerar 50 metros de cableado por cada uno de los sensores. Y aquí tenemos 4 sensores, estamos hablando de un aproximado de 200 metros de cable, del cual todavía hay que considerar la instalación mecánica que vendría siendo el cableado, es la charola, el conduit. Entonces, nuestra instalación se pone un poco más compleja debido a estos pormenores que están incluidos en este simple proceso. ¿Cómo sería esta misma estructura utilizando IO-Link? Tenemos el mismo proceso, tenemos los mismos sensores. En lo que es tenemos del otro lado, en el tablero de control, nuestro PLC. El PLC va a fin de cuentas a realizar las funciones de control, ese no lo cambiamos, sigue funcionando igual. También nuestro panel view o nuestro HMI con el cual vamos a poder realizar ciertas funciones o hacer controles. Y como un elemento adicional vamos a añadir un maestro IO-Link. Va a interpretar las señales IO-Link de nuestros sensores. Estos sensores ya cuentan con el chip IO-Link con el cual nos van a transmitir la información de manera digital. Entonces, nuestro maestro IO-Link va a interpretar las señales que va a recibir de cada uno de los elementos sensores y los va a transmitir hacia nuestro control. En este caso sería a través de un bus de campo. Este bus de campo dependerá del control que estemos utilizando. Dentro de IFM, en los maestros IO-Link, nosotros trabajamos los siguientes buses de campo, que pueden ser Profinet, como es el ejemplo que estamos teniendo en estos momentos. También contamos con la comunicación de Ethernet IP, Profibus, Ethercat, Modbus TCP y JSON. Este último enfocado para lo que es desarrollos de sistemas especializados para monitoreo. Muy bien, este es un pequeño ejemplo al respecto de cómo sería una red de bus de campo utilizando maestros IO-Link. Estos maestros están diseñados para estar directamente en campo, digamos que a pie de máquina. Son protección IP67, por lo cual pueden soportar el ambiente rudo de la industria.
E inclusive contamos con la versión IP69K para industria de alimentos. Como podemos ver, tenemos aquí la alimentación. Este es un cable que simplemente transmite la alimentación de 24 volts. Tenemos derivadores, los cuales van hacia el maestro. El maestro únicamente requiere lo que es la alimentación a 24 volts y esto vendría siendo la forma en que pudiéramos transmitir la comunicación por el bus de campo hacia nuestro control. Entonces nuestros sensores simplemente irían conectados por un cable estándar M12 hacia uno de los puertos del maestro IO-Link. El maestro ya va a transmitir lo que sería la alimentación de los 24 volts que requiere nuestro sensor y al mismo tiempo estaría yendo y viniendo la comunicación IO-Link del dispositivo. Este sería otro ejemplo, utilizando splitters para derivar la alimentación de 24 volts. E igual, los puertos irían a cada uno de los sensores y la comunicación de bus de campo hacia nuestro sistema de control. Muy bien, ¿qué características o qué ventajas vamos a obtener al utilizar la tecnología IO-Link dentro de nuestros equipos de control? Tenemos que no va a haber influencia de la señal externa. Normalmente cuando trabajamos con señales analógicas, tenemos influencia por ruido eléctrico, que el cable no es enmallado, o sea, tenemos que utilizar aparte un cable especial. Ese cable tiene que ser enmallado. Si nosotros cableamos nuestra señal del sensor a través de cables de alimentación, vamos a poder tener ruido eléctrico. Aparte de que por todas estas conversiones vamos a perder información, lo que habíamos mencionado, y ya vamos a tener una información directa del display. Vamos a tener básicamente un reflejo de lo que nosotros estamos visualizando físicamente en el dispositivo. No tenemos pérdidas de los valores de la medición. Inclusive si nosotros realizamos algunas conversiones respecto a las unidades, por ejemplo, si cambiamos de metros a centímetros, a milímetros, vamos a seguir recibiendo la misma información por parte de nuestro dispositivo y vamos a poder inclusive hasta leer las unidades de lo que nos está mandando el dispositivo, algo que muchas veces tenemos que escalar o hacer las conversiones directamente en la programación de nuestro control. El reemplazo sencillo de los sensores. Este es muy importante debido a que en algunas ocasiones, o en la mayoría, cuando nosotros utilizamos un sensor para realizar cierto proceso de nuestra máquina o vaya de nuestra instalación, tenemos que realizar una configuración muy específica en el sensor, un punto de alarma, un punto de switcheo, una escala 420, por ejemplo, de tal manera que cuando ese sensor lo tenemos que reemplazar porque se dañó, le pasó algo, que siempre sucede, al momento de traer el nuevo dispositivo, hay que volver a configurarlo. En muchas ocasiones no sabemos cuáles eran esos ajustes o esas configuraciones que teníamos en el sensor anterior o la persona que lo configuró en su momento ya no está, no tenemos respaldo de ese ajuste. Entonces, lo que hace el maestro IO-Link es, podemos habilitar la funcionalidad de que guarde la configuración de este sensor, de tal modo que cuando nosotros lo reemplacemos, la configuración del anterior va a ser cargada en el nuevo dispositivo, lo cual nos ahorraría mucho tiempo y muchos problemas al momento de comisionar o de instalar nuevos elementos. Protección contra manipulaciones. Esto también es muy interesante porque algunos sensores que tienen display, que tienen sus botones, permiten poder realizar de manera local algunas modificaciones o ajustes dentro de lo que es el dispositivo, de cómo funciona, lo que es la escala, el color del display, inclusive si está volteado, pues poderlo rotar. Entonces, en algunas ocasiones puede llegar a suceder que por hacer algunas pruebas cambiamos algo en la configuración y cuando está arrancando la máquina, pues no se le regresó esa configuración y digamos que empezamos a tener problemas con nuestra lógica de control. Entonces, la protección contra manipulaciones se refiere a que nosotros a través del maestro IO-Link podemos bloquear el display, no vamos a poder modificar nada de los parámetros de nuestro sensor, única y exclusivamente vamos a poder hacer cambios a través del maestro, ya sea por interfaz de computadora o
por comunicación hacia el PLC, o sea, el mismo PLC puede escribir parámetros en el sensor y evitar que de manera local le podamos cambiar algún dato o parámetros a nuestro dispositivo. La identificación en los sensores que ya cuentan con el chip IO-Link cuentan con dos valores muy interesantes, los cuales son el Device ID y el Vendor ID. El Vendor ID es el proveedor, quien lo fabricó. Para esto, a través del consorcio de IO-Link, se tiene un registro de todas las compañías que están desarrollando tecnología IO-Link y cuáles son esos dispositivos que se están desarrollando, por lo cual tienen que estar registrados. Ese registro se le genera un ID de fabricante y un ID de dispositivo. En el caso de que, por ejemplo, se llegue a dañar este dispositivo, se borra la placa o se le cae la etiqueta de identificación y no sabemos específicamente qué marca o qué modelo de sensores, a través de la comunicación electrónica, a través de su chip, vamos a poder acceder a ver quién lo fabricó y y qué número de parte es nuestro sensor. La detección contra ruptura de cable podemos detectar cuando el sensor simplemente lo hayan desconectado, ya sea que maliciosamente sucedió o simplemente se nos olvidó volver a conectar el sensor por hacer alguna prueba. El maestro nos puede advertir o avisar cuando el dispositivo haya sido desconectado. Inclusive nos da diagnósticos a través de IO-Link, donde nos permite poder saber si el dispositivo está trabajando dentro de sus parámetros especificados. Por ejemplo, si es un sensor de presión que trabaja a 10 bares y dentro de la línea empezamos a tener presiones de 12, de 13 bares, el sensor se va a alarmar y nos va a mandar esa señal a través de IO-Link por un simple bit que nos va a advertir que el dispositivo está trabajando fuera de sus capacidades, que hay algo en el proceso o que no se seleccionó bien el elemento con el cual estamos trabajando dentro de nuestro proceso. Muy bien, vamos a realizar nuestra sesión práctica. He preparado para esta demostración este demo con el cual tenemos un PLC 1200 de Siemens. Tengo un maestro IO-Link con el cual vamos a realizar la comunicación por Profinet. Para realizar la prueba de obtención de datos, tengo lo que es un sensor de flujo de aire, este es un medidor de aire comprimido y dos fotoceldas. Físicamente se ven muy similares ambas fotoceldas, sin embargo, tienen un número de parte diferente. ¿En qué cambia? Bueno, este sensor tiene un alcance hasta de un metro y medio de distancia y aquel únicamente tiene hasta 35 centímetros de distancia para poder detectar algún objetivo. Tengo lo que es el software del TIA Portal con el cual vamos a realizar esta configuración. Para que ustedes puedan visualizar al mismo tiempo lo que estamos proyectando en la cámara y aquí en mi escritorio, en la parte superior de la ventana viene una opción de desacoplar las cámaras. Le dan ahí en la opción de cámara y casi hasta abajo da la opción de desacoplar las cámaras. Entonces le va a abrir dos ventanas, donde por un lado van a ver mi escritorio y por el otro lado vamos a ver lo que estoy proyectando a través de la webcam, para que tengan se les pueda facilitar ver lo que estamos realizando. Ok, entonces aquí en el TIA Portal, como podemos ver, ya tengo un programa vacío, un programa nuevo. Lo vamos a poner aquí en online. Entonces, no tengo errores de comunicación. Físicamente podemos ver que en mi maestro IO-Link está parpadeando en color rojo el LED de en medio. Me está indicando que no tiene comunicación hacia el PLC. Entonces, ¿cómo vamos a establecer una comunicación IO-Link de este PLC hacia mi maestro? Como el maestro habla ya directamente Profinet, que es el bus de campo que trabaja nuestro PLC, tenemos que instalar primeramente lo que son los GSDs. Aquí en el menú de Options tenemos el administrador de dispositivos de campo y de aquí simplemente vamos a buscar los GSDs. Los GSDs los tenemos disponibles en nuestra página de IFM. Esta es nuestra página. En la parte de servicios, descargas,
tenemos un menú del lado izquierdo donde vamos a encontrar la opción de IO-Link Setup Guide and Software. En este apartado vamos a encontrar material de apoyo que nos va a permitir poder realizar la comunicación con diferentes sistemas de control, los diferentes PLCs. Tenemos, por ejemplo, carpetas o material que nos puede servir para comunicación con ASI, con Ethercad, Ethernet IP, comunicación JSON, Modbus, por ejemplo. Y en nuestro caso lo que vamos a utilizar es por Profinet. Tenemos dentro de esta carpeta, bueno, una vez que la descarguen, vamos a encontrar los siguientes elementos. Aquí ya la tengo descargada. Tenemos los GSDs, que es lo principal que necesitaríamos para establecer la comunicación entre ambos dispositivos. Y algunos ejemplos, por ejemplo, con Pano, KUKA, Siemens, utilizando STIP 7, o sea, versiones de S7300 para atrás. Y tenemos para TIA Portal algunos ejemplos de comunicación, leer diagnósticos y algunos lo que son bloques de función para realizar ciertas funciones específicas. Ok, una vez que hayamos descargado esa información y que instalemos nuestros GSDs, en el catálogo de dispositivos vamos a encontrar a nuestro maestro IO-Link. Nos vamos en la parte derecha donde dice otros dispositivos de campo, Profinet IO, IO nuevamente, entradas, salidas, y tenemos las carpetas de IFM. Muy bien, vamos a encontrar aquí todos los maestros IO-Link que pueden comunicarse a través de Profinet. En este caso yo estoy utilizando este maestro, el AL1100, es un maestro IO-Link IP67 de 4 puertos IO-Link. Simplemente lo arrastramos aquí al panel. Muy bien. Y generamos la conexión hacia nuestro PLC. Listo. En estos momentos estamos configurando el PLC que va a tener un dispositivo Profinet que vendría siendo este maestro IO-Link. En la parte de las propiedades, aquí vamos a establecer la IP que vamos a utilizar con nuestro maestro IO-Link. Para este ejemplo yo tengo especificado esta IP 192.168.0.11 y la máscara de subred 255.255.255. También es muy importante asignarle un device name o un Profinet name a nuestro dispositivo para que pueda ser fácilmente identificado por nuestro PLC. Aquí, por ejemplo, yo le voy a poner master 001. Ya quedó. Muy bien, entonces para asignarle el name o el device name a nuestro maestro, vamos a seleccionarlo de esta manera y en la parte de arriba tenemos un botón que dice name. Esto es para asignarle precisamente esta descripción a nuestro equipo. Vamos a actualizar la página, bueno, en este caso la lista. Lo que va a hacer esta parte es buscar los dispositivos que coincidan con ese GSD para poderle asignar el device name que estamos seleccionando o que estamos especificando. Lo seleccionamos, asignamos name, assign name, y esperamos a que lo concluya. Listo, ya está. Y vamos a cargar la configuración o la programación que tenemos en nuestro PLC hasta el momento para confirmar que vamos a tener ya la comunicación de nuestro PLC hacia nuestro maestro IO-Link. Buscamos aquí el PLC donde vamos a programar. Ok, aquí ya dice que encontró el PLC con esta IP. Listo. Vamos a dar aquí cargar. Compilando. A ver si nos falta un punto y coma por ahí. Y le damos cargar. En esos momentos se va a poner en modo stop nuestro PLC y le damos finalizar para que vuelva en modo run. Ok,
ya terminó de cargar la configuración. Vamos a ponernos en online para ver si no tenemos algún error dentro de la comunicación con el maestro IO-Link. Como podemos ver, está todo bien, está en verde, aquí tenemos las palomitas. En caso de tener algún error, normalmente nos pone aquí ya sea una X o nos pone en color amarillo o en rojo alguna alerta. Pero de momento no tenemos nada, entonces está bien establecida nuestra comunicación. Físicamente podemos ver en el maestro IO-Link que incluso está parpadeando el LED de comunicación de Ethernet. La comunicación de Ethernet la estamos realizando a través de este cable. La alimentación aquí la tenemos. El LED del medio que anteriormente nos estaba parpadeando en color rojo, diciéndonos que no había comunicación con el PLC, se ha apagado. Entonces ya tenemos la comunicación hacia el PLC y físicamente podemos ver que no nos arroja ninguna alerta. De momento todavía no estamos leyendo información de nuestros dispositivos. De hecho, podemos ver que aquí tenemos los LEDs de los puertos IO-Link que están completamente apagados porque no hemos especificado qué información vamos a leer de cada uno de los dispositivos. Es lo que vamos a realizar en estos momentos. Vamos a darle aquí en offline. Entonces aquí en nuestro maestro IO-Link le vamos a dar doble clic y nos vamos a ir a esta ventana donde estamos especificando o configurando cómo vamos a trabajar con nuestro maestro y aquí podemos ver inclusive los mapeos o los registros donde vamos a leer la información. Tenemos, por ejemplo, aquí ya los 4 puertos. Podemos ver que están completamente vacíos. Para ello tenemos que añadir estos submódulos, los cuales nos van a permitir poder leer cierta información de los dispositivos. Es muy importante saber o tener la información, por lo menos la ficha técnica, de qué sensor es el que vamos a conectar en cada uno de los puertos. Por ejemplo, en el puerto 1 vemos que está conectado mi medidor de flujo de aire comprimido. En el puerto 2 no tengo nada. En el 3 tengo la primer fotocelda que está del lado izquierdo y en el puerto 4 es la fotocelda que está del lado derecho. Entonces necesitamos saber cuál es la información que vamos a adquirir por parte de nuestro sensor. Entonces vamos a buscar la información de este dispositivo. Para ello necesitamos el modelo. Tenemos el modelo de mi sensor de flujo del puerto 1, que es el SD6500. Aquí en la página vamos a encontrar la descripción técnica de mi dispositivo, cuál es el tamaño, la alimentación, señales analógicas, tipo de conexión. Aquí en la página de IFM nosotros contamos con un apartado de descargas específico para este sensor, donde vamos a encontrar el IO-Link Device Description. Es la descripción de cómo está compuesta la memoria IO-Link de mi dispositivo. Podemos seguir trabajando de manera tradicional nuestro sensor utilizando las señales analógicas. Aquí inclusive tenemos el conexionado, donde nos va a decir a través de qué pin vamos a obtener cada una de las señales. O sea, nuestro sensor sigue funcionando de manera tradicional, pero vamos a estar un tanto limitados con lo que vamos a hacer en IO-Link. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, aquí en el apartado de descargas vamos a encontrar el IO-Link Device Description. Lo tenemos en formato PDF. Vamos a utilizar le damos clic. Y aquí nos aparece este formato con toda la información IO-Link de mi sensor. Viene inclusive un índice, descripción del equipo. Este sensor nos va a poder dar el valor del flujo, de la presión y de la temperatura. Adicionalmente, ese sensor tiene un totalizador. Si nosotros lo utilizáramos de forma tradicional con las señales analógicas, solamente vamos a poder obtener una variable a través de la señal 420 y una alarma o una señal digital. Esta señal analógica la podemos seleccionar que sea por la presión, por la temperatura o por el flujo, pero solamente vamos a obtener uno de esos valores. A través de las variables de proceso por IO-Link, aquí tenemos los datos de proceso, nos dice aquí que vamos a poder obtener las cuatro mediciones, las 4 variables. El totalizado, en este caso el consumo de aire que ha pasado a través del sensor, el caudal o el flujo, la temperatura y la presión de la línea. Entonces, estos 4 valores nos los va a poder arrojar de manera automática el dispositivo. O sea, vamos a obtener más información que si utilizáramos el equipo con las simples señales analógicas o digitales.
En la parte de aquí abajo nos dice que en cuánta memoria va a abarcar esa información que nos va a estar mandando nuestro dispositivo. Tenemos, por ejemplo, aquí 16 bytes de entrada. Este es un byte, son 8 bits. Esto pudiera considerarse como un word o 2 bytes. Entonces, si lo contamos en bytes, son 16. De salida tenemos solamente un byte donde vamos a habilitar o deshabilitar el totalizador de nuestro equipo. Muy bien. Entonces, aquí nos dice que entonces en el puerto 1 vamos a requerir leer 16 bytes de información y poder escribir un byte de salida. Nos regresamos aquí al TIA Portal. En la parte de submódulos vamos a seleccionar información de entrada y de salida. Como no tenemos de 16 bytes de entrada y uno de salida, vamos a utilizar de 16 y 16. No pasa nada si la memoria de nuestro sensor es más pequeña. Si nosotros añadiéramos un valor de memoria más pequeño en el puerto y nuestro sensor tuviera una capacidad de memoria más grande, ahí sí nos va a marcar error nuestro mismo maestro. Entonces aquí vamos a cambiar el tag de este puerto, nada más para identificarlo. CD6500. En automático me está diciendo en qué parte de la memoria del PLC vamos a recibir la información o en qué número de registro vamos a empezar a leer los datos o los parámetros de nuestro sensor. Nos dice aquí que en el registro 68 vamos a empezar a leer la información. Podemos cambiar este mapeo, no hay ningún problema. Por ejemplo, le puedo decir aquí que empecemos en el registro 200. Y en automático me lo cambia y me dice, ok, vamos a iniciar en el 200 y terminamos en el 216. Y para las salidas, pues se quedó igual, del 64 al 79. Igual sin ningún problema podemos hacer el cambio en esta parte. Vamos a configurar los siguientes puertos. Tenemos el puerto 2, lo dejamos vacío. En el puerto 3 tenemos una fotocelda. Igual necesitamos buscar esta información de IO-Link de nuestro equipo, por aquí ya la tengo abierta, para este sensor que vendría siendo la OGD 580. Este es mi sensor que voy a utilizar. Esta misma descripción de archivo puede funcionar para la OGD 581, que es otro número de parte. ¿En qué cambia? Que uno tiene salida PNP y el otro es NPN. Simplemente es lo que cambia. Muy bien. Entonces, aquí abajo también vamos a encontrar la información de lo que nos va a proporcionar nuestro equipo. Nos va a dar un valor de distancia. Nos va a dar también un valor de reflectividad, estatus general del dispositivo y las señales digitales, las cuales utilizaríamos normalmente a través de los pines 4 y pines 2. Pero vamos a poder leer las dos, más aparte todas estas variables en este paquete de información. Se reservan algunos bytes para procesamientos internos del dispositivo. Estos no se utilizarían, pero sí podemos leer la distancia, la reflectividad y las señales digitales. Podemos ver aquí que nos lo está agrupando en 8 bytes. Y para el caso de la OGD 592, que es la otra fotocelda que tenemos del lado derecho, igual también vamos a tener 8 bytes de información. Aquí está. Como habíamos mencionado, esta fotocelda solamente puede leer hasta 330 milímetros. Inclusive aquí nos dan la unidad de cómo vamos a medir la información. La otra fotocelda nos va a proporcionar las unidades en centímetros, que igual podemos traducirlas en milímetros. Esto si utilizamos o no utilizamos el decimal que tenemos que aplicar. Entonces, en los puertos 3 y 4 vamos a utilizar solamente información de entrada, que sería con 8 bytes para el puerto 3, de igual manera 8 bytes para el puerto 4. Vamos a cambiar aquí también los nombres para identificar. OGD 580. OGD 592. Muy bien. Ya tenemos esta configuración, ya vamos a poder empezar a leer información de los sensores. Nos regresamos a esta parte de aquí y volvemos a lo que es cargar la información o configurar nuestro PLC. Compilando nuevamente. Se va a poner el stop, ok, no pasa nada. Y vamos a darle inicio.
Ok, confirmo nuevamente que tenga la configuración. Y listo. No tenemos errores en la comunicación. Todo está trabajando al parecer perfectamente. Físicamente ya podemos observar en el maestro IO-Link que se han activado los 3 puertos que acabo de configurar, puertos 1, 3 y 4. Tenemos ahí los LEDs en color verde. Quiere decir que entonces ya estamos leyendo información o ya tenemos comunicación hacia nuestros sensores. ¿Cómo la vamos a poder leer? Vamos a utilizar las tablas de monitoreo y de forzado. Vamos a generar una nueva. Ok, listo. Y le vamos a decir qué registro queremos leer. Revisando en nuestro maestro YoLink, vamos a leer, por ejemplo, en el puerto 1 que empieza en el 200. Vamos a leer el valor del totalizado de consumo de aire que tiene de momento registrado nuestro dispositivo. Entonces, para eso vamos a utilizar un registro de doble palabra para poder jalar los 32 bits o los 4 bytes que aquí tenemos agrupados. Aquí en las tablas de forzado le vamos a dar entrada a partir de la 200 y nos lo muestre en un valor de coma flotante. Visualizamos y aquí ya tenemos un valor que vendría siendo 23.3414. Esto está dado en metros cúbicos. El sensor nos arroja esta información en metros cúbicos estándar. Entonces ya estamos obteniendo información de nuestro equipo. Otra forma en cómo pudiéramos confirmar realmente esto, pues tendríamos que irnos al display, moverle y encontrar cada uno de los dispositivos. O, en su defecto, nosotros aquí en IFM contamos con esta herramienta que es el LR Device. Este es un software que nos va a permitir poder conectarnos a la red donde tenemos todos nuestros maestros y poder detectarlos y ver cuál es la configuración de cada maestro y también de cada uno de los dispositivos que tenemos conectados hacia el maestro. Por ejemplo, las fotoceldas, el sensor de flujo, vamos a poder ver qué configuración tienen, qué valores tienen y también vamos a poder modificarlos. Este software funciona simplemente haciendo comunicación IO-Link, utiliza el maestro como simple pasarela y puede funcionar con cualquier dispositivo que sea IO-Link, sea de nosotros o no sea de nosotros. Entonces, por ejemplo, aquí ya me cargó la configuración de mi maestro. Tenemos aquí el tag name que habíamos generado desde el TIA Portal, la IP de mi dispositivo, la submáscara de subred, y nos está detectando qué sensores tenemos conectados. Como habíamos configurado el puerto 1, 3 y 4, me está detectando que tenemos, por ejemplo, el sensor de flujo. Como podemos ver aquí, ya nos está diciendo qué sensor es y qué número de parte es. Inmediatamente cuando yo le selecciono leer la información de mi equipo, me está jalando el ID del dispositivo, quién lo fabricó, aquí está, IFM Electronic, perdón, y lo que es el Device ID. Aquí tengo toda la configuración de mi dispositivo, flujo, presión, temperatura, y adicionalmente con esta herramienta tenemos lo que es un monitoreo. Vamos a poder ver lo que el sensor está midiendo en estos momentos o qué información tenemos. Aquí está el totalizado, el mismo dato que habíamos obtenido hace unos momentos en el TIA Portal. El flujo pues está en ceros, no tenemos ahorita flujo, pero por ejemplo sí podemos medir el valor de la temperatura y el de la presión, que la presión está también en ceros. Temperatura 31.8. Vamos a mapear todas nuestras variables para poder visualizarlas de una manera más cómoda. Vamos a generar aquí una tabla de variables. Ok, una nueva tabla. Cambiamos el nombre. Muy bien. Entonces, lo primero que leímos fue el valor del totalizado. Vamos a ponerle total de aire. Va a ser un valor tipo real o coma flotante y lo vamos a leer a través del registro 200. Aquí está. Muy bien. Posteriormente vamos a leer
el valor del flujo es el siguiente. Aquí está el caudal. Si nosotros estamos empezando aquí en el registro 200, vamos a contar. Estamos en el 200, 201, 2, 3. En el 204 vamos a leer el valor del caudal. Entonces vamos a ponerle caudal, aire. Este es un valor entero, dado que simplemente nos va a arrojar dos bytes o una palabra. Podemos dejarlo en Word o entero, dar lo mismo. Lo siguiente sería la temperatura. Aquí el sensor también se reserva estos 2 bytes de información, entonces nos vamos a brincar estos. Si empezamos aquí en el 204, 205, 206, 207, 208. Entonces tenemos temperatura, aire. Word también, cambiamos aquí, nos brincamos 2 hasta el 208. El siguiente es la presión. Igual nos vamos a brincar 2 bytes para el siguiente registro. Si este sería el 210, este sería el 212. Entonces sería presión del aire. 212 habíamos quedado. Muy bien, entonces tengo ya mapeadas las variables ahora sí que los valores de medición de temperatura, presión, flujo y aire, de mi dispositivo. Ahora vamos con las fotoceldas. Vamos a brincar un renglón y aquí vamos a primero a leer el valor de la distancia en el puerto 3. Igual va a ser un valor del tipo Word y necesitamos saber dónde empieza nuestra información. Entonces nos regresamos aquí a la configuración del maestro. Puerto 3, empezamos en el registro 68. Muy bien. Aquí está. Le damos aquí. Le damos que sería un valor de entrada del empezamos en el byte 68. Y también queremos la salida 1 de este sensor que está en el puerto 3. La salida, ¿dónde la vamos a encontrar? Igual necesitamos revisar la información de IO-Link de nuestro equipo. Nos dice que entonces si este es el 68, este sería el 69, 70, 71, 72, 73, 74 y 75. En el byte 75, en el bit 0, vamos a leer la salida 1. Entonces, confirmamos aquí nada más. En el 75.0. Aquí primero tengo que cambiar que es un valor booleano. Aquí está. Otra, brincamos un renglón, vamos a generar entonces el de la distancia para el puerto 4. Este igual sería del tipo Word. Y vemos dónde va a iniciar nuestra memoria. En este caso es la 77. Entonces a partir del registro 77 vamos a leer la distancia del puerto 4. Vamos también a mapear la salida 1 del puerto 4. Y la vamos a encontrar en la 84. 84.0. Necesito ponerle aquí que es tipo bool. Listo. Vamos a copiarlo para poder visualizarlo aquí en la tabla de forzado. Y vamos a cargar la configuración hacia nuestro PLC nuevamente para que grabe las variables que acabamos de crear. Descargamos y finalizamos para que entre en modo run. Ok, este tiene que ser en formato decimal, este también. Este también, muy bien. Vamos a visualizar en tiempo real las variables de nuestros sensores para confirmar lo que estamos leyendo en estos momentos. Tenemos lo que habíamos visto hace un momento, el totalizado, el flujo está en ceros, la temperatura 31.8 como la habíamos observado hace unos momentos. La distancia, vemos en el display, este es el sensor que está del lado izquierdo y nos está marcando 250, 251. Si yo manipulo el objeto que estoy midiendo la distancia,
podemos ver cómo cambia el valor y en el sistema también lo estamos detectando. También podemos ver la señal digital, cómo se activa y se desactiva dependiendo de la distancia a la que yo tengo configurado mi sensor. Este sensor, por ejemplo, lo tengo configurado que a partir de 230 milímetros se active mi señal digital. Si el objeto está más allá de los 230, se desactiva mi señal digital. Ahí la podemos ver como de manera inmediata lo podemos observar, y lo mismo vamos a tener para el sensor que tenemos del lado derecho. Este está configurado a 150 milímetros para que se active mi señal digital. Aquí está, tenemos 182 y tenemos 182 aquí en el TIA Portal. Igual, lo mismo que hemos visto hace un momento a través de nuestra herramienta del Line Recorder, vamos a poder también observar la configuración para cada uno de los dispositivos. Por ejemplo, tengo aquí la fotocelda del puerto 4. Tenemos los valores de la configuración que teníamos a 150 milímetros. El setpoint 2 está a 30, tiene que estar muy cerca el objeto para que pueda activar esa señal. Igual también tenemos aquí el monitor para poder observar en tiempo real las variables, o en este caso las señales que estamos obteniendo de cada uno de nuestros sensores. Esta herramienta no altera para nada el programa ni la comunicación entre el PLC y el maestro. Esto es independiente, simplemente nos va a servir para poder observar cómo se están comportando nuestros sensores, ver algunos diagnósticos y también cambiar de manera remota la configuración de nuestro dispositivo. Aquí está, por ejemplo, lo que hemos visto hace un momento, la señal, las configuraciones de mi sensor de flujo. Algo muy interesante que tiene este equipo es que tiene una función de simulación. Aquí está. Donde yo puedo hacer o simular mis señales tanto digitales, analógicas y también la comunicación IO-Link que funcione con ciertos valores que yo le he especificado. Por ejemplo, le estoy especificando 37.5 metros cúbicos por hora de aire, o sea, simulando ese flujo, una presión de 6.5 bares y una temperatura de 27.6. Actualmente tenemos un valor de temperatura de 31.8, 31.9, está fluctuando ahí. Vamos a arrancar nuestra simulación en nuestro sensor. Ahí está. Y como podemos ver, está arrancando desde ceros el totalizador. Ahí está acumulándose en función del flujo que le hemos configurado, que fue de 37.49, la temperatura de 37.60 y la presión de 6.5. Aquí simplemente habría que aplicar los decimales. De hecho, la misma ficha nos menciona que hay que aplicar una multiplicación por 0.01 para poder leer los dos decimales. Pero fuera de ello, se puede interpretar sin mayor problema los valores que vamos a obtener de nuestro sensor. Como pueden ver, no estoy realizando nada de programación hasta ahorita, solamente estoy configurando mi comunicación, mis puertos, cada uno de mis sensores, y la configuración o el ajuste de las señales digitales en mis equipos van a estar dentro del mismo sensor. Habíamos mencionado hace unos momentos durante la presentación que podemos hacer que el maestro se aprenda la configuración del dispositivo que yo tengo conectado para que en el caso de reemplazarlo se configure o se vuelva a reconfigurar a como estaba el anterior. ¿Cómo haríamos eso? Dentro de aquí de nuestras configuraciones de cada uno de los puertos necesitamos decirle qué puerto queremos que se aprenda ese ajuste o esa configuración. Vamos a hacer el ejercicio con el puerto 4 utilizando la celda, la OGD 592. Nos vamos a ir aquí en la parte de propiedades y vamos a encontrar la sección donde dice parámetros del módulo o module parameters, donde en esta opción donde dice validación o data storage necesitamos decirle que busque un dispositivo que sea compatible con la versión 1.1 y restablezca. Si nosotros habilitamos esta opción, necesitamos decirle entonces qué sensor es, o sea, cuál es su marca y cuál es el modelo del sensor. Para eso necesitamos lo que habíamos mencionado, el Vendor ID y el Device ID.
Estos valores los vamos a encontrar en la misma ficha PDF que descargamos hace unos momentos. Es esta de aquí, OGD 592. Y al principio nos va a dar esa información. Entonces, el vendor o el fabricante, que en este caso es IFM, nosotros tenemos el registro 310 como proveedor o como fabricante. Entonces, digitamos aquí el 310 y el device ID sería el 1012. 310 y 1012. Muy bien. Entonces, ya en estos momentos le voy a cargar la configuración desde el PLC, va a escribir esa información y le va a decir que entonces este puerto única y exclusivamente va a funcionar con este modelo de sensor y que en caso de reemplazarlo, se restablezca la configuración que yo tenía. Cargamos esta programación. Y finalizamos. Ok, vamos aquí a las tablas de forzado nuevamente. Ok, ya se hizo esa configuración. No estamos moviendo nada de los equipos, siguen midiendo los valores. La simulación de mi sensor de flujo sigue trabajando. Vamos a comprobar que efectivamente va a funcionar. Entonces, lo que vamos a hacer es desconectar o vamos a cambiar de puerto nuestros dispositivos, la fotocelda, el auge de 580 y 592. Entonces, voy a desconectar la fotocelda del lado izquierdo. Ahí está. Inmediatamente el PLC se alarma porque está faltando este sensor. Sigue funcionando mi programa, simplemente me está advirtiendo que este sensor ha sido desconectado y aquí está parpadeando el LED. Vamos a cambiar el puerto del lado derecho, que sería el puerto 4. Ahí está. Inmediatamente se restablece la comunicación. Aquí ya me prendió en verde. Como el LED, bueno, en este caso el puerto 3, no le he dicho que exclusivamente trabaje con ese sensor, lo está identificando y sigue funcionando. Inclusive podemos ver que ya me está transmitiendo información hacia el programa. Sigue funcionando el sensor con la configuración que anteriormente tenía, que sería a menos de 150 milímetros, se activa la señal digital. Vamos a hacer ese cambio. Ahorita tenemos 200 milímetros. Voy a configurarle que abajo de los 220 milímetros se active la señal digital. Aquí en el software, como ahorita lo tenemos conectado en el puerto 3, vamos a leer los parámetros del puerto 3, que vendría siendo esta fotocelda. Aquí en automático ya cambió. Hace un momento me había dicho que tenía conectada la 580, ahorita tengo la 592. Y vamos a cambiar esta configuración. Para cambiarla simplemente reescribo el dato. Le voy a decir que la señal digital se active cuando el objeto esté a menos de 220 milímetros, habíamos dicho. Y le vamos a escribir esa configuración. Como podemos ver, ya se activó mi señal digital. Aquí está. Mi señal digital ya está activa porque el objeto está por menos de 220 milímetros de distancia. Si yo lo alejo, se desactiva esa señal digital. Vuelvo a acercarlo y ahí está. Pongamos atención, ahorita tenemos, por ejemplo, la señal activada. Tenemos 216 milímetros, voy a acercarlo un poquito más. Hace unos momentos teníamos configurado que a menos de 150 milímetros se activara esa señal digital. Voy a regresarlo a su puerto nuevamente. Ya desconecté el puerto 3. Lo vuelvo a regresar con la fotocelda que teníamos. Se restableció la comunicación. Y voy a conectar mi fotocelda. Ahí está. ¿Vieron que en automático se configuró la fotocelda? La señal digital se había activado, pero como en automático cargó la configuración desde mi maestro IO-Link, se ha vuelto a restablecer la configuración que yo tenía anteriormente y hasta menos de 150 milímetros se va a activar nuevamente mi señal digital. Y esto puede aplicar para cualquier dispositivo siempre y cuando sea IO-Link. Como pueden ver, es muy sencilla
La comunicación entre dispositivos IO-Link, el dar de alta a un maestro, leer los datos, no se requiere la gran programación, simplemente establecer comunicaciones. Y es realmente muy sencillo. Prácticamente hasta aquí el webinar del día de hoy. Vamos a entrar a la sección de preguntas y respuestas. Por favor, sus preguntas, vamos a seleccionar un aproximado de 5 preguntas para poderlas responder aquí en línea. En caso de que no alcance a responder todas, me comprometo a hacerles llegar a través de su correo electrónico la respuesta de la pregunta que nos hayan puesto. Muy bien, comenzamos. Vamos a revisar algunas. Paco, me decía el ingeniero Carlos Roaro si podemos comunicar PLCs por medio de IO-Link. Algunos IO-Link, algunos PLCs, perdón, ya cuentan con tarjetas directamente a IO-Link. Son ahora sí que tarjetas de su marca del PLC, que en lugar de utilizar el maestro que nosotros estamos proponiendo, sería directamente una tarjeta IO-Link que ya establece la comunicación. Y sí habría esa posibilidad, nada más habría que ver la disponibilidad ahora sí que de la marca de su control. El ingeniero Gerardo Barrera nos dice que qué distancia soporta IO-Link sin tener ninguna influencia de la señal externa. Ok, la distancia recomendada es de 20 metros entre el puerto y el dispositivo. En caso de requerir más distancia, nosotros tenemos a disposición un amplificador o un repetidor de señal de IO-Link que le puede proporcionar otros 20 metros. O sea, del puerto al maestro, perdón, del puerto al sensor, 20 metros, y ya del maestro hacia el PLC, pues es el estándar de una comunicación Ethernet, que son aproximadamente 100 metros. Nos pregunta Gian Skudilka, espero haber dicho bien el nombre, que si los sensores pueden ser de cualquier marca para poder hacer la configuración. Así es. Como IO-Link es un protocolo de comunicación abierto, lo trabajan diferentes fabricantes, y no hay ningún problema en la compatibilidad con dispositivos de otros fabricantes. Por ejemplo, ustedes pueden conectar sensores de otras marcas hacia nuestros maestros y la comunicación es prácticamente la misma. Igual manera, nuestros sensores pueden conectarlos a maestros de otras marcas o a tarjetas IO-Link de otros PLCs y sin problema van a tener la comunicación de la misma manera como lo acabamos de realizar. El ingeniero Víctor Viveros nos dice que si para caso de electroválvulas también deben tener el chip IO-Link. Sí, en el caso de las electroválvulas, algunas ya cuentan con chip IO-Link. Si son válvulas normales que solamente reciben el pulso de 24 volts para poder activarse, el maestro IO-Link puede generar esa señal digital. En lugar de utilizarlo para comunicarlo vía IO-Link hacia un sensor, podemos habilitarlo para que funcione como una simple entrada o salida digital y de esa manera se puede activar la electroválvula en caso de que todavía no cuente con el chip IO-Link. Ok, el ingeniero Juan Carlos Linares nos dice que si tenemos un sensor que sea bidireccional, el maestro IO-Link se puede conectar con otro sensor de otra marca IO-Link, sí, ya se respondió. Y si el sensor no es IO-Link, ¿qué es lo que se puede ver si lo conectas a un maestro IO-Link? Ok, si el dispositivo no es IO-Link, pero nos proporciona una señal 420, por ejemplo, o una señal digital, bueno, la señal digital puede ser leída directamente en el maestro y solamente vamos a ver el S1 o 0. Si tiene una señal 420, por ejemplo, un transmisor de flujo, tenemos convertidores que leen el 4 a 20, tal cual del transmisor, y lo convierten en señal a IO-Link hacia el maestro para que lo podamos visualizar de esta misma manera. A lo mejor ahí sí tendríamos que escalar, pero es una manera de poder integrar a esta tecnología IO-Link, esos dispositivos que aún no cuentan con la tecnología. Perfecto. El ingeniero Javier Sánchez nos pregunta que si puedo hacer esto mismo, pero con Step 7 en lugar de TIA Portal. Sí, sin problema se puede realizar. Nosotros para Step 7, tengo entendido que algunos PLCs trabajan también Profinet, pueden ser maestros de este tipo de Profinet, o si no, pueden ser como maestros que trabajan por comunicación Profibus, pero sin ningún problema también se puede realizar esta misma comunicación en el Step 7. El ingeniero Julio César Graham nos pregunta que de cuántos puertos es el IO-Link, el maestro más grande, de cuántos puertos IO-Link.
Ok, tenemos dos presentaciones en cuestión a maestros IO-Link para la cantidad de puertos. Uno es este que acabamos de mostrar, que es de 4 puertos, y el más, ahora sí que el que tiene más puertos es hasta 8 puertos de comunicación IO-Link. Son las dos presentaciones que trabajamos en cantidad de puertos de comunicación. Ok, el ingeniero Roberto Salvador nos dice que si podemos conectar una tarjeta IO-Link Valve, supongo que de entradas o salidas, a un Master IFM 1302, AL1302. AL1302, ok. Sí, es un maestro de 8 puertos. Sin mayor problema pueden conectar ese hub de entradas o ese módulo de entradas analógico-digitales hacia cualquiera de nuestros puertos. Basta con simplemente ver en la ficha del fabricante cómo está compuesta su memoria del dispositivo para saber de qué manera nos va a mandar la información y poderla leer, vaya, directamente hacia nuestro PLC. Perfecto. Ingeniero, muchas gracias. El ingeniero Omar Robles nos dice que si al sustituir sensores por falla, tienes que volver a programar o se cargan parámetros automáticamente del maestro. Ok. Tendríamos que habilitarle esa configuración al maestro para que se guarde la configuración del dispositivo y en caso de que se dañe, lo reemplazamos y se cargaría de manera automática la configuración hacia el dispositivo. Como lo acabamos de realizar hace un momento, simplemente basta con habilitarle una opción, decirle qué tipo de dispositivo vamos a conectar y se graba esa configuración de tal manera que no tendríamos necesidad de volver a hacerlo manualmente el ajuste. Perfecto. Pues muchas gracias a todos por haber asistido a este webinar. Espero que les haya agradado la información que hemos visto el día de hoy. Quiero comentarles que estamos a su disposición para cualquier duda, si es que llegan a animarse con la integración de equipos IO-Link de nuestra marca. Y bueno, dejo ahí mi información de contacto para cualquier duda o comentario. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias nuevamente por haber asistido. Cuídense todos y que continúen saludables. Que tengan muy buena tarde.